Bien, continuemos con el tema a pesar de la interrupción. Y entonces tenemos acá nuestro texto y vamos a dar respuestas a las preguntas de afirmación expuestas de manera textual. Dice que la llegada del hombre a la luna. ¿Qué dice? Recuerden que las afirmaciones expuestas textualmente son las que están escritas tal cual. No son inferencias, ni deducciones, ni nada de eso. Son de las que están escritas de manera literal. Entonces, la llegada del hombre a la luna se constituyó en el paso más decisivo en la conquista del espacio. Samosat escribió sobre este acontecimiento, abrió perspectivas que corroboraban las teorías filosóficas antiguas, se realizó a fines del siglo XX o podemos aseverar que fue la meta de todas las aspiraciones científicas. Entonces, aquí tenemos que la llegada al hombre a la luna en el año de 1969 era la meta de todas las aspiraciones, pero era el paso más decisivo en la conquista del espacio o, si se quiere, en la búsqueda de otros mundos con los que ellos puedan depararnos en un futuro nada lejano. Entonces, tenemos acá las opciones de lo que es la llegada del hombre a la luna. Dice que el paso más sensacional, sin embargo, el que abrió caminos insospechados fue la llegada del hombre a la luna en el año de 1969. No era ciertamente la meta de todas las aspiraciones, pero era el paso más decisivo en la conquista del espacio. Entonces, la opción A dice, se constituyó en el paso más decisivo en la conquista del espacio. Vamos a ver, dice que aunque no era la meta de todas las aspiraciones, era el paso más decisivo en la conquista del espacio. Vamos a marcar la A como una opción que me está siendo más certera. La B dice, Samosat escribió sobre este acontecimiento. Vemos que acá no se refleja nada de Samosata. La C abrió perspectivas que corroboraban las teorías filosóficas antiguas. No, tampoco nos dice eso. Se realizó a fines del siglo XX, no lo dice. Podemos aseverar que que fue la meta de todas las aspiraciones científicas. No, no lo dice. Entonces se constituyó en el paso más decisivo en la conquista. Aquí, vamos a buscarlo. El paso más decisivo en la conquista del espacio. Y está escrito de manera literal. Colócalo como la opción correcta en tus apuntes. Bien, entonces tenemos acá, ya conseguimos lo que fue la afirmación expuesta textualmente, que fue la opción A. Ahora, un momento, vamos a cronometrar el tiempo. Dice, veamos una pregunta de afirmación expuesta equivalentemente. Y es que les he dicho en el texto anterior, en las láminas anteriores, es que los textos equivalentes serán cuando lo expresado en la opción y lo planteado en el texto coincidan con el contenido a pesar de no estar manejados con las mismas palabras. Entonces aquí tenemos, veamos una pregunta de afirmación expuesta equivalente. Dice, A, el ser humano a través del tiempo ha desarrollado una propensión por. Miss, no sé qué es una propensión. Bueno, vamos a buscarlo en nuestro maravilloso diccionario de la RAE para que tengas una noción. Propensión
propensión. Siempre les recuerdo que el diccionario es el mejor aliado suyo. Inclinación o tendencia a algo. Inclinación o tendencia a algo. Y es que el ser humano a través del tiempo ha desarrollado una inclinación por, opción A, descubrir su origen. Opción B, la búsqueda de lo conocido. Opción C, conocer el sol y la luna. Opción D, las más insólitas afirmaciones. Opción E, exponer sus preocupaciones existenciales. Recuerden que las afirmaciones expuestas de manera equivalente son aquellas que no están textualmente como las de arriba, pues, que están de una manera literal, sino que lo expresado en la opción y lo planteado en el texto coincidan en el contenido, a pesar de no haberse manejado las mismas palabras. Hasta aquí. Entonces, vamos acá. Vamos a empezar el descarte. El ser humano a través del tiempo ha desarrollado una inclinación por descubrir su origen. Vamos a ver. La astronomía ha sido una ciencia de observación. El hombre era capaz de provocar fenómenos astronómicos frente a la naturaleza. Solo los podía contemplar, analizar, estudiar y sacar consecuencias. Así se han formado lentamente estos monumentos de la inteligencia humana, que es la astronomía, con las asombrosas leyes y sus maravillosos conocimientos. Pero es tan grande el afán del hombre de conocer que desde la más remota antigüedad ha soñado con visitar países nuevos, pisar tierras nunca vistas, no solo del planeta que habita, sino de los mundos que pueblan el universo. En la antigüedad, los autores que escribían de viajes a los astros se basaban en suposiciones. Ignoraban si los puntos luminosos que vemos en el firmamento durante la noche eran mundos, la luna y el sol. Ya presentaban más probabilidades que lo fuesen, gracias a su tamaño aparentemente mucho mayor, y así dejando aparte el mito clásico de Ícaro, el satírico griego Luciano de Samosata, del siglo II de nuestra era. En su historia verdadera trata de habitantes del Sol y la Luna que para hacerlos más semejantes a los terrícolas, incluso estaban en guerra. Y luego aquí nos habla del paso del hombre hacia la Luna. Entonces, ¿qué podemos decir que puede ser una afirmación equivalente? La búsqueda de lo desconocido. ¿Será eso? ¿Qué es lo que nos puede afirmar en el texto? Pues si vamos a la búsqueda de lo desconocido, tenemos palabras claves aquí, que el hombre era capaz de provocar fenómenos astronómicos, que solo los podía contemplar, analizar y sacar consecuencias. Tenemos acá el grande afán del hombre de conocer, que desde la más remota antigüedad ha soñado, ¿qué ha soñado? Con visitar países nuevos, tierras nunca vistas, planetas, mundos que pueblan el universo, y que en la antigüedad los autores que escribían de viajes de los astros se basaban en suposiciones. Entonces, tenemos acá la B. Samosata escribió sobre este acontecimiento de la llegada del hombre a la luna. Vamos a ver qué decía Samosata. Y Samosata, él hablaba en sus historias verdaderas de los habitantes del sol y de la luna, que para hacerlo más semejante a los terrícolas incluso estaban en guerra. Pues Samosata nunca escribió sobre perdón, me equivoqué de opción, muchachos. La opción B es la búsqueda de lo desconocido. El ser humano a través del tiempo ha desarrollado una inclinación por la búsqueda de lo desconocido. Pudiese ser la opción C, conocer el sol y la luna, y las más insólitas afirmaciones, exponer sus preocupaciones existenciales. Y es que una de las cosas que podemos ver en el texto es que el hombre, ¿qué es lo que quería? Él quería ver otras tierras, otros mundos, pero aquí tenemos, ¿cuáles eran esos mundos? La luna y el sol, que es igual que decimos si el sol y la luna. Entonces la respuesta correcta es la C. Conocer
el sol y la luna. Bien, ya aquí tenemos ya nuestro tema desarrollado en cuanto a lo que son por su particularidad. Ahora vamos con preguntas por inferencia. Ya vamos a ir analizándolas. Y es que por inferencias, estas preguntas tienen como propósitos encaminarnos a establecer una afirmación que no siendo expresamente, que no siendo expresamente, propuestas en la lectura, resulten concordantes y coherentes con la información contenida en el texto. Es decir, recuérdense que vimos el tema de la inferencia, que son las ideas que están ocultas del autor, pero que no lo manifiesta de una manera literal, sino como ese mensaje subliminal que nos quiere decir. Y dice que cuando se preguntan por inferencia, no pueden considerarse como correctas aquellas alternativas que contengan información textual, ni las que exceden el ámbito tratado en la lectura. Es decir, que usted no puede decir un ejemplo, como el que tenemos acá, que la respuesta correcta es esta que está acá, que dijimos que era la A. Porque cuando estamos con inferencia, no puede ser ninguna que esté escrita de manera literal. ¿Ves? Entonces, por acá tenemos, las inferencias se realizan cuando, partiendo de su contenido afirmado, se elaboran deducciones. Muchachos, estas clases las vimos la semana pasadas. Hemos visto ya que son las deducciones, el mensaje oculto, lo que no está escrito, lo que el autor no te está diciendo en su texto de manera literal, sino te lo está diciendo de manera inferencial, oculto. Que tú dices, yo ya entendí lo que me dijiste. ¿Ves? Entonces, las primeras suponen que si se aplica algo general se puede inferir en caso particular, mientras que la inducción se hace presente cuando la ocurrencia, aquí está mal escrito, de varios casos equivalentes nos permite inferir una regla general. Formas de plantear este tipo de preguntas tenemos: del texto se infiere qué, del texto se deduce qué, del texto se colige qué, o del texto se deriva qué, o tácitamente se entiende qué. Si no sabes lo que es colige, vámonos a nuestro diccionario de la RAE y buscamos colige. Y significa, viene de su palabra original es colegir, y es sacar consecuencias de otra o unir. En el caso de inferir es sacar consecuencias de otra. Es decir, que del texto se toma como consecuencias de otras que, aquí tenemos un ejemplo, vamos a leerlo. Desde que su nombre ingresó en la lista de medicamentos de cabecera, la aspirina no deja de sorprender por sus múltiples propiedades curativas. Sin embargo, la alergia a ella impone razonables limitaciones a la automedicación, por lo que los médicos advierten que es indispensable un diagnóstico antes de prescribirla. Según algunos investigadores, las personas cuyo organismo rechaza este producto también deben tener cuidado al combinar sus alimentos. Esto se debe a que el salicitato y la tartrazina, ingredientes principales de la aspirina, suelen estar presentes también en las comidas, tanto de forma natural como a través de aditivos o preservantes. En consecuencia, poco serviría evitar las comentadas pastillas si al final se consumen una combinación de nutrientes que incluya ambas sustancias, pues la reacción negativa del organismo sería la misma. Para ayudar a prevenir esta peligrosa eventualidad, cabe recordar que alimentos contienen los
alérgenos mencionados. Por ejemplo, el salicitato se encuentra en las almendras, uvas, cerezas, manzanas, albaricoques, ciruelas, fresas, toronjas, limones, melocotones, tomates, pimientos, pepinillos, papas, menta, gaseosa, cerveza, té, vino y embutidos. Asimismo, la tartracina se puede encontrar en cereales, helados, galletas, productos de reposterías y rellenos de pasteles. Ahora, se colige del texto que las personas que tienen alergia a la aspirina deben, vamos a colige y sacar consecuencias de otra. ¿Ves? ¿Qué es lo que queremos decir en el texto? Se tiene por consecuencia del texto, o sea, vamos a buscar las consecuencias que las personas tienen alergia a las aspirinas. ¿Qué es lo que deben hacer estas personas? O sea, cuando yo digo colige, se tiene como consecuencia del texto que las personas que tienen alergia a la aspirina deben que mantener una dieta equilibrada, controlada, consumir cereales en especial, tener siempre en su botiquín, olvidar la cerveza y beber vino, comer solo frutas y verduras. A ver, las personas que son alérgicas a la aspirina, ¿qué es lo que deben hacer? Entonces, dice, vamos a tenerlo acá, según algunos investigadores, las personas cuyo organismo rechaza este producto también deben tener cuidado al combinar sus alimentos. Y esto se debe a que el salicitato y la tartracina, ingredientes principales de la aspirina, suelen estar presentes también en las comidas, tanto de forma natural como a través de aditivos o preservantes. En consecuencia, poco serviría evitar las comentadas pastillas si al final se consumen una combinación de nutrientes que incluyan ambos. Es decir, de nada sirve que usted no puede consumir aspirina porque su organismo lo rechaza, pero de nada sirve que aunque usted no consuma las aspirinas, usted está consumiendo los alimentos donde están estos ingredientes como el salicitato y la tartracina. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer las personas que padecen esta alergia? Deben mantener una dieta controlada. Deben consumir cereales en especial. Pues yo te voy a decir que cereales en especial no pueden consumir estas personas, porque en los cereales se consigue la tartracina, es decir, la descarto. ¿Tenerla siempre en un botiquín? No. Las personas que rechazan este tipo de medicamentos no deben tenerla en su botiquín. Dice que debe olvidar la cerveza y beber vino, pues la cerveza y el vino están incluidas dentro de los alimentos que poseen salicitato, el ingrediente de la aspirina, o sea, descartada. Debe comer solo frutas y verduras, pues tampoco, porque entre las frutas y las verduras también hay las que contienen salicitato. Entonces, ¿qué deben hacer las personas? Mantener una dieta controlada. ¿Viste cómo lo hice? ¿Por qué? Porque ya deduje qué significa esta palabra y utilicé la inferencia. Luego tenemos preguntas por un término, palabra o locución o frase, pudiésemos decir. Estas tienen por objetivo interrogar por cierto uso especial o determinado sentido particular que el autor haya atribuido a alguno de los términos o locuciones. El contexto en el que se manejan nos permitirá delimitar el significado que el autor busca atribuirle. Y entre ellos tenemos formas de plantear este tipo de preguntas. Y es que en el texto por impulsivo se entiende que, ¿ves? Según el autor, ruina equivale a proceso afectivo, según el texto quiere decir. En el texto anterior, por infelicidad postmoderna, se entiende, ¿ves? Estas son preguntas por término o locución. Vamos a tener este texto, mira, súper corto. Coge de vuestra alegre primavera el dulce fruto antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Analízalo, visualiza de una vez la respuesta.
Entonces aquí tenemos, coge de vuestra alegre primavera el dulce fruto antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosura cumbre. Bien, vamos a analizarlo. ¿Qué es lo que tiene que coger vuestra alegre primavera? Estamos hablando de la primavera. ¿Qué tenemos que agarrar? El dulce fruto antes de que llegue el airado y cubra de nieve nuestras hermosas cumbres. ¿Qué sentido tiene la palabra nieve en el texto? ¿Será frialdad, hielo, senectud, juventud o decadencia? Coge de vuestra alegre primavera el dulce fruto antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Mire, aquí tenemos un texto que pudiese interpretarse de la siguiente manera. Lo podemos interpretar literalmente. Estamos hablando de la primavera, que debemos de tomar el fruto antes de que llegue el invierno y cubra todo el paisaje lleno de nieve, ¿verdad que sí? Pero también lo podemos tomar a manera para nosotros, que durante tus hermosos años de vida, tus hermosos años de primavera, aprovéchalos antes de que llegue la vejez. Entonces, vamos a buscar en el diccionario qué significa senectud. Y es que a veces no escogemos estas alternativas porque no conocemos la palabra. Y es aquí donde nuestro maravilloso diccionario de la RAE nos ayuda mucho. Y es que senectud es periodo de la vida humana que sigue a la madurez. Entonces, ¿te das cuenta? Una simple palabra desconocida es el periodo de la vida humana que sigue a la madurez. Entonces, aquí, pendiente, porque te lo voy a volver a leer, dice, tiene por objetivo interrogar por cierto uso especial o determinado sentido particular que el autor haya atribuido a alguno de los términos. El contexto en el que se manejan nos permitirá delimitar el significado que el autor busca atribuirle. Aquí estamos hablando de una manera inductiva, no literal, y por lo tanto no puedo seleccionar hielo, porque aquí el texto es por inducción y nos estás hablando de senectud. Un momento. La alarma. Senectud. ¿Por qué senectud? Porque nos está hablando del periodo de la vida humana que sigue a la madurez. Esa es la acción correcta. Esto es un ejemplo cuando estamos buscando darle un término a la palabra, pero vamos ahora por locución. Y ahora vamos a leer este texto y dice, lamentablemente aquellos que publican notas de lavandería no entienden, pues su miopía no se les permite. No se los permite. Yo soy una de las que padezco miopía. Lamentablemente aquellos que publican notas de lavandería no entienden, pues su miopía no se los permite, que tales publicaciones no constituyen elementos valiosos para la ciencia y que sacar a la luz semejante inexia solo alcanza a enfermar una actividad que debería ser realmente saludable. Nos pregunta, en el texto notas de lavandería, ¿qué significa? Aquí tenemos notas de lavandería. Vamos a resaltarla. Y nos está diciendo, mira, ¿qué significa eso? ¿A qué hace referencia? ¿Será a reportajes periodísticos, a obras sin mucha acogida, publicaciones demasiado complejas, obras de escaso valor científico, publicaciones de contenido ofensivo? Pues su miopía no se los permite, que tales publicaciones no constituyen elementos valiosos para la ciencia. Dato importante, valiosos para la ciencia, y que sacar a la luz semejante inexia solo alcanza a enfermar una actividad que debería ser realmente saludable. Aquí la tenemos. ¿A qué nos hace referencia a estas notas de lavandería? Son valiosas para la ciencia y sacan a la luz inexia. Vamos a ver qué es inexias. Y es que inexia, muchachos,
Dice que es cualidad de necio, dicho o hecho necio. O sea, saca las necedades. ¿Ves? Aquí vamos a ubicarla. Ok. Saca a la luz las necedades. Solo para alcanzar a enfermar a la actividad, a enfermar, solo alcanzan a enfermar una actividad que despierta realmente, que debiera ser realmente saludable y que es realmente saludable. Leer es saludable para nuestra vista. Y es que estamos hablando que, ¿será que los reportajes periodísticos, obras sin acogidas no es? Publicaciones demasiado complejas, obras de escaso valor científico, publicaciones de contenido ofensivo, y es que tenemos entre la opción A y la opción E, porque estamos hablando de un reportaje. Y es que las notas de lavandería hacen referencias a reportajes que no entienden, pues su miopía no se los permite que tales publicaciones no constituyen elementos valiosos para la ciencia. Entonces, y que sacar a la luz semejantes inexias solo alcanzan a enfermar a una actividad que debiera ser realmente saludable. Entonces estamos en presencia de publicaciones de contenidos ofensivos. Entonces, ¿viste cómo le di la interpretación a notas de lavandería? Así lo debes hacer tú. Ahora, muchachos, tenemos preguntas por relaciones y es que todavía estamos mira, todavía nos falta contenido por desarrollar. Entonces, muchachos, tenemos preguntas por relaciones, pero en nuestro libro, vámonos a nuestro libro. Aquí tenemos preguntas. ¿Viste? Si te puedes dar cuenta, estamos tratando el tema principal, la idea principal, el tema, el título, las afirmaciones expuestas, que son los ejercicios que hemos estado haciendo, los términos, la locución, las relaciones. Y que luego vamos a avanzar a las preguntas de extrapolación. Entonces, dice que las preguntas, vamos por acá, seguimos con nuestro contenido. Tenemos preguntas por relaciones y esta evalúa la capacidad del examinado. Estas buscan la capacidad del examinado para descubrir el tipo de relación existente entre determinadas ideas contenidas en el texto que presentan algún nexo o vínculo específico, y forma de plantear este tipo de pregunta es la relación entre virus y enfermedad es de, aquí tenemos causalidad. La relación entre el feudalismo y capitalismo es de secuencialidad. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Dice que aunque las cuestiones filosóficas conciernen a todo el mundo, no todo el mundo se convierte en filósofo. Por diversas razones, la mayoría se aferra tanto a lo cotidiano que el propio asombro por la vida queda relegado a un segundo plano. Para los niños, el mundo es algo nuevo, algo que provoca su asombro. No es así para todos los adultos. La mayoría de los adultos ven el mundo como algo muy normal. Precisamente en este punto, los filosóficos constituyen una honrosa excepción. Un filósofo jamás ha sabido habituarse de todo el mundo. Entonces dice, ¿qué relación hay entre el mundo y el asombro en los niños? ¿Será causal, circunstancial, de continuidad, casual o de secuencialidad? ¿Y cómo sabemos qué es de secuencialidad? Dice que cuando feudalismo y capitalismo son diferentes, ¿verdad? Una cosa es, vamos a tenerlo aquí, feudalismo y es una organización social de la Edad Media basada en los feudos. ¿Y qué es un feudos? Contrato por el cual los soberanos y los grandes señores concedían en la Edad Media tierras o rentas en usufructo, obligándose quien las recibía a guardar fidelidad del vasallo al donante. Entonces, si buscamos capitalismo,
Capitalismo es un sistema económico basado en la propiedad privada de los medios de producción y en la libertad del mercado. Entonces estamos hablando de términos casi semejantes. ¿Ves? Entonces, sistema económico, ambos son dos sistemas, aunque uno es muy distinto al otro. Ahora, tenemos acá virus y enfermedad. Y es que aquí sí te lo voy a explicar yo porque un virus puede ocasionar una terrible enfermedad. Guardan relación por causa, es decir, que el virus origina la enfermedad, mientras que el feudalismo y el capitalismo genera una secuencialidad. Entonces aquí, entre el mundo y el asombro de los niños, vamos a ubicarnos, para los niños, el mundo es algo nuevo, algo que provoca su asombro. Cuando un niño ve algo nuevo, vamos a suponer que usted le regaló a ese niño un dron. Es algo nuevo para él. ¿Y qué va a hacer qué va a hacer él cuando vea ese dron? Es para mí. ¿Qué hace? Se asombra. Entonces, ¿tiene una continuidad? No. ¿Tiene una secuencialidad? Pues si buscamos secuencia, todo yo lo baso en mi diccionario, muchachos. Si buscamos secuencia, tenemos que es continuidad, una sucesión ordenada, y tenemos que también es un conjunto de cantidades, progresión o marcha armónica. Pero cuando buscamos causalidad, que es que buscamos, cuando buscamos causalidad, nos vamos a conseguir con que es causa, origen, principio, es lo que lo origina. Entonces aquí estamos frente a ¿qué? Estamos frente a una causal, no casual, causal. Y es que para que se dé una enfermedad debe existir un virus que lo precede. Y es que para que el niño en ese mundo nuevo, ese algo nuevo, le genera un asombro, es que lo tenga y diga, ¡ah! Nunca lo he visto. Es que si a mí me ponen una llama, yo algún día quiero ver una llama, imagínense que me salga ahorita y me digan que allá afuera está una llama, yo me voy a sorprender, yo soy adulto. ¿Cuánto más un niño? Entonces eso genera una causa, ¿ves? Entonces es causal. Ahora tenemos las preguntas por extrapolación. Y las preguntas por extrapolación surgen dos, que es por negación, y estas preguntas de extrapolación por negación son sus formas de plantear este tipo de pregunta es, si se negara, sucedería que, si se invirtiera la segunda idea, se pensaría que, si creemos el supuesto de, la consecuencia sería, mientras que las preguntas de extrapolación por condición supuesta existen las formas de plantear son las siguientes. Si José Arcadio viviera en el Perú, ¿cuál sería su reacción? Si creamos el supuesto de, la consecuencia sería, ¿viste? Por condiciones supuestas. Y estas son actividades que vamos a desarrollar en la siguiente clase. En la siguiente clase vamos a continuar el tema de preguntas por extrapolación. En tu libro tenemos acá ejercicios. Pero no te voy a decir que lo haga porque hasta que no tengamos el contenido completo no podemos desarrollarlo. Es decir, que por esta sesión no vas a tener actividades. Porque hay que culminar el tema. Es decir, que en la siguiente clase asignaré actividad domiciliaria. Y te voy a recordar que tenemos
fecha para el examen final y la fecha para el examen final va a ser el día 18, domingo 18 de octubre es nuestro examen final. No va a haber examen parcial, solamente vamos a trabajar con el cuaderno de trabajo, valga la redundancia, que es el mismo portafolio. En el siguiente domingo, que es la siguiente clase, estaré dando los apuntes correspondientes a lo que es el examen final, cómo lo vamos a desarrollar, porque el domingo que viene tenemos nuestra última clase, ya que el otro domingo arriba tenemos el repaso, el feedback de todo lo que hemos visto, y el domingo 18 estaremos en presencia de nuestro examen final. Y ese mismo día, domingo 18, deben entregar sus cuadernos de trabajo o portafolio, que ya yo les di las indicaciones al comienzo de la clase. Mi número, cambié de número, voy a anotárselos. Por favor, apúntenlo, escríbame. Mi número es 9981999571. Recién hace ya 9 días cambié de número. Así que por favor escríbanme si tienen alguna duda o inquietud. Entonces, chicos, un fuerte abrazo y se me cuidan, por favor. No te olvides de los números de las órbitas.